¿Cuál sería tu definición de curaduría? Pasa, por ejemplo, en Colombia que hay una manera de abordar la curaduría que no es lo que yo definiría como curaduría. Normalmente lo que sucede es que los curadores agrupan obras. Lo que yo definiría como curaduría es curaduría crítica, es decir, ejercer pensamiento o activar pensamiento a partir de como ocurrencias o eventos específicos visibles dentro de un contexto o un panorama. Entonces, por ejemplo, esto de la curaduría crítica partiría como un proceso de observación e investigación profundo y no simplemente como agrupar obras a partir de digamos, similitudes evidentes, sino tratar de articular un discurso a partir de la misma. ¿Cuál es la importancia como de definir una metodología clara en tu trabajo? Es súper importante, es radical y es crucial porque la metodología determina el tipo de exhibición que va a resultar. Entonces, por ejemplo, cuando es una convocatoria, la metodología es una y el resultado es uno muy claro. Cuando es un salón, la metodología es otra, radicalmente distinta y el resultado es totalmente distinto. Ninguno de estos dos ejercicios vendrían siendo como curaduría en el sentido crítico de la palabra. Ahora, la curaduría crítica arranca y continúa y termina en un proceso de investigación y en esa medida pues el resultado de la exposición es totalmente distinto de otro tipo de procedimiento. ¿Bajo qué criterios metodológicos se formulan tus propuestas curatoriales? En términos metodológicos, pues como te dije antes, principalmente e inicialmente un proceso de observación. A partir del proceso de observación pues hay una instancia de lectura, investigación y como búsqueda de referentes. Y a partir de ambas cosas entonces hay una articulación teórica y de observación junta. Y ahí como llegan, digamos, los artistas, como, o sea, tú escoges los artistas o los artistas llegan a ti. Lo que pasa es que es, digamos, lo que sucede con esto y es que tiene que ver con el circuito y es que los encuentros con los artistas pues suelen ser a veces fortuitos, a veces uno primero conoce al individuo y luego la obra y a veces uno conoce al individuo por haber conocido la obra en otro lugar. Entonces esto es como una cosa más o menos incontrolable en la mayoría de los casos y sobre todo en un circuito tan chiquito como aquí pues es muy fácil pasar de un artista a conocer al siguiente y al siguiente y al siguiente porque es como una red cerrada. ¿Cómo se modifican, digamos, esas metodologías cuando tienes que responder, digamos, a un pedido? Sí, digamos, a una institución específica. Pues normalmente cuando la institución hace el pedido, por ejemplo, yo necesito, por ejemplo, el caso de Arte Cámara, con la Cámara de Comercio, la intención de esa exposición estaba ya de antemano por la institución. Ellos querían reunir artistas jóvenes. En esa medida la metodología fue como una especie de hibridación entre salón o como convocatoria abierta y selección de trabajos de artistas ya conocidos o el conocimiento de artistas como por referencia de otras personas o encontrar artistas a partir de artículos o textos o digamos reseñas que se hacen en prensa. Entonces obviamente si la institución dice reúname, no sé, 50 artistas y la intención no es articular como un discurso específico a partir de eso, sino nada más el dispositivo de exhibición, pues claramente el procedimiento fue reunir artistas a partir de un no criterio. Digamos, en esas instituciones se da a veces que es muy libre, o sea, te dicen cómo te contratan como curadora y tú miras a ver cómo funciona eso. Sí, la otra manera de hacerlo o otra manera como de proponer la cosa es uno trabajando como curador independiente puede formular la curaduría y articularla según unos intereses curatoriales individuales propios particulares y luego proponerle la exposición a la institución que sea X o Z. Y digamos, si no hay una institución de por medio, normalmente entonces lo que sucede es que se generan espacios alternativos de exhibición. Cuando no hay una institución que acoja la propuesta o cuyos intereses no sincronicen con el de la propuesta, normalmente entonces es cuando empiezan a aparecer espacios independientes alternativos, a veces contestatarios,
Digamos, en Bogotá específicamente, ¿crees que existan como unas condiciones para crear estas metodologías de trabajo, digamos, en los proyectos curatoriales? ¿O es...? ¿Pero estás hablando de la institución o estás hablando como de No, digamos de la curaduría independiente. A ver, lo que sucede con la curaduría independiente es que aquí en Bogotá es particularmente independiente porque las instituciones o son herméticas o son débiles. Entonces, por ejemplo, el Museo del Banco de la República, que es un museo ya como con un carácter y digamos una personalidad muy clara, pues no es una institución a la que uno pueda fácilmente llegar a decir, bueno, hagamos un proyecto de, no sé, intervención no objetual o lo que sea. Y en esa medida, pues inscribir este tipo de proyectos independientes en ese tipo de institución, pues es más o menos una quimera. Otra situación distinta, por ejemplo, la del Museo de Arte Moderno, que es una institución débil, hay que pues como ponerlo en esos términos, es una institución débil, y en esa medida ya no resulta imposible proponer curadurías, sino que resulta poco interesante proponer curadurías. Entonces, normalmente los curadores independientes que trabajan en Bogotá trabajan por fuera de los circuitos y eventualmente cuando se inscriben dentro de los circuitos institucionales pues suceden cosas interesantes. Por ejemplo, la reformulación del Salón Nacional de Artistas ha generado todo tipo de eventos curatoriales que se salen de los parámetros como que habíamos considerado institucionales desde antes, porque básicamente se eliminó la estructura de salón que existe desde hace 2 siglos o 3, y se cambió la estructura de salón por la estructura de curaduría, pero en realidad todavía no estamos como planteando curadurías críticas. Yo creo que tal vez lo que va a pasar ahorita en el regional, o en uno de los regionales aquí en la zona centro, que es el que hicieron Fernando Escobar y María Clara Bernal sobre sonido, yo creo que eso va a ser interesante de ver, porque ni se ajusta a las curadurías de los regionales anteriores, ni se ajusta al modelo de salón, y yo creo que es muy posible que de ahí salga una curaduría crítica, y es posible que en otras regiones pues que aparezcan eventos similares. ¿Tú qué proyectos has hecho curatoriales? Puntuales, sí. Aquí puntuales, bueno, el más grande que hice fue el de Arte Cámara, la primera edición de Argo. Además de eso he hecho muchas exposiciones individuales en las que trabajo directamente con el artista, y en esas exposiciones individuales he trabajado principalmente con 2 instituciones. Uno, la Cámara de Comercio, que tiene un ciclo de exposiciones individuales, y otro, la Galería, o LA Galería. Entonces, en ambas el funcionamiento ha sido distinto. En las exposiciones individuales, a mí simplemente me presentan un artista que puede que yo conozca o no, decido si quiero trabajar con el artista o no. Si decido sí trabajar con el artista, entonces hago con él el proceso de ver cómo evolucionan las obras mientras él las está haciendo, selección de material y luego escritura de un texto, pero pues este es un ejercicio a nivel micro. Con la galería he funcionado a veces como especie de asesor curatorial, como presentando artistas que tienen, digamos, propuestas contemporáneas interesantes visualmente, bien solucionadas, etcétera, y ellos deciden acogerlos dentro de la galería o no, y normalmente cuando los han acogido pues hemos hecho el mismo proceso de curaduría. Y ahorita estoy haciendo un proyecto de curaduría internacional con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es un proyecto como de 15 ciudades en red, cada una haciendo proyectos independientes, y esto se está proponiendo aquí para el Museo del Atadeo y se va a llevar a Barcelona el próximo año.